Listo, entonces empezamos a grabar de una vez la presentación, el episodio de intro. 3, 2, 1. Hola, les doy la bienvenida a Charlas Horrorosas, un podcast para tocar el lado más extraño o curioso de la cultura geek e internet. Soy Santiago y me acompaña Sebastián. ¿Cómo va todo, parce? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo vamos? Y bueno, también un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, les queremos contar que este episodio es un episodio diferente a cómo va a ser el resto del podcast. Este es más una introducción en donde queremos hablar un poquito acerca de lo que va a ser charlas horrorosas que pueden encontrar en este espacio tan loco y extraño que tenemos con Sebastián. Listo, bueno. Entonces, pues la idea es que sea un poco más cortico, un episodio más breve, donde pues aprendan un poco de pues, qué es la idea de este podcast, un poco también sobre nosotros. Pero bueno, comenzando un poco sobre charlas horrorosas. ¿Qué es charlas horrorosas? ¿Cómo lo definimos o lo pensamos nosotros? Entonces, pues nosotros queremos un poco que la filosofía detrás de este podcast, la idea es que sea un espacio para que podamos tocar diversos temas de internet, diversos temas de la cultura geek, cosas que nos apasionan a nosotros, pero pues que sean no siempre como la simple reseña gastada o como el simple punto de vista que siempre se encuentra, sino tratarle de un toque un poco nuestro, a lo que sea un poco diferente. Entonces, pues de ahí viene un poco la filosofía de charlas horrorosas. Exactamente, digamos que somos dos amigos que tenemos una personalidad bastante diferente y visiones bastante distintas de los contenidos que consumimos, pero pues eso va a ser como lo bacano de este espacio. Bueno, yo creo que con el nombre muchos dirán, esto va a ser solo terror, va a ser solo sangre, destrucción y tripas. En principio creo que no, ¿cierto, Sebastián? No, efectivamente, no, no. No, digamos que lo que nosotros queremos es que esto sea un espacio para hablar las cosas diferente. Romper los esquemas de lo que son los podcasts normalmente de cultura geek, en el que encontramos una estructura bastante familiar. Nosotros queremos romper, traer temas distintos. Obviamente vamos a traer temas conocidos, sagas conocidas, películas, videojuegos, pero en general le vamos a imprimir un estilo diferente para todo aquel que esté cansado como de los mismos formatos. Bueno, también sería como bueno añadir para que ustedes sepan los motivos por los cuales estamos haciendo un podcast. Entonces, bueno, personalmente yo soy una persona que es un fan, no tal vez el fan número uno, pero sí bastante fan de escuchar podcasts. Yo Yo iría el escucho fan número mucho uno. podcast. No, creo que me hace falta mucho para ser el fan número uno, pero creo que sí conozco bastante. Tal vez no lo suficiente, pero sí bastante el contenido en Bogotá. Me gustan mucho los podcasts que están surgiendo actualmente y eso mismo me animó a mí pues, a querer hacer mi primer podcast. He hecho varios intentos, pero pues como que no surgieron tanto, pero pues en este caso creo que como pues conocí a Santiago, sobre todo los intentos no me han surgido, porque la gente con la que intentaba hacerlos como que no estaba tan metida, no le gustaba tanto, pero noté que Santiago estaba bastante entusiasmado con el tema, también le llamó mucho la atención y eso ayudó muchísimo, o sea, la química fluyó mucho más que en los intentos anteriores y pues bueno, espero que esta vez sí sea la vencida. Bueno, no, sí, creo que yo también espero lo mismo. Digamos que el espacio del podcast me parece a mí una chimba porque odio las cámaras. La gente que me conoce sabe que yo soy pésimo para estar, digamos, tomándome fotos o que me estén grabando y creo que el formato del podcast me queda genial. También porque da el espacio para que podamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Este es un espacio verdaderamente Uh -huh. nuestro y en el que uno se puede poner a lavar la loza escuchando, en el que uno puede irse a caminar por la calle, montar en bus, en Transmilenio, en lo que sea que ustedes monten, en burro, en zorra. Uno puede ir en cualquier lugar escuchando y sentirlo como que hace parte de la conversación y eso siempre me llamó la atención de este formato. Entonces estamos acá experimentando con temas diferentes que no encontramos normalmente en los podcasts, ¿no? Ujú. Sí, especialmente pues los que yo he escuchado no suelen ser mucho de esta temática y eso fue lo otro que me llamó la atención. La idea que me propuso Santiago, yo de hecho no soy como demasiado fan de este tipo de cosas, pero igual siento que muchas veces las veo, de todas maneras me producen algo de curiosidad, entonces pues me pareció interesante tratar de salir de mi zona de confort y ver qué tal me va con este tipo de temas. Exactamente, y creo que eso va a ser lo más divertido. Sobre todo yo voy a disfrutar mucho haciendo cagar del miedo a Sebastián con una cantidad de contenidos bien bizarros. Pero bueno, ahora contemos un poquito de nosotros. Sebastián, este man que tengo acá como compañero de charlas horrorosas,
¿A qué se dedica? ¿Qué hace de su vida, Sebastián? ¿Qué estudió? Bueno, a ver, yo soy ingeniero electrónico. Pues bueno, de momento apenas estoy terminando la carrera, no he elaborado aún mucho en el tema, pero bueno, como buen ingeniero que soy, pues evidentemente me gustan las cosas geek. Con la mayoría de ingenieros me gusta el anime, me gusta tal vez los cómics no tanto, pero un poco sí el tema del manga, la literatura de fantasía y todo ese tipo de cosas, pues me gustan mucho y pues evidentemente también como por la edad en la que estoy, pues he pasado mucho tiempo de mi vida en internet buscando un montón de curiosidades, un montón de cosas que me parecían interesantes y pues creo que eso es lo importante de este podcast, es tener ese tipo de referencias que he tenido toda mi vida en internet y pues tener un espacio para poder expresarlas, porque posiblemente pues muchas veces me ha pasado que no me he encontrado con gente con las que puedas charlar ese tipo de cosas porque también sean muy de nicho, muy raras para ellas, pero pues espero aquí encontrar gente que le guste y pues por ejemplo está Santiago en este caso. Sí, digamos que ese también es una de mis principales motivaciones para hacer el podcast y es tener un espacio para hablar y que las personas que también les interese lo escuchen. Muchas veces uno está como, es como complicado encontrar a alguien para hablar de estos temas que se salga de, no sé, simplemente Marvel, por el lado de los cómics, las películas de cómics y no sé, y una que otra saga que ahorita esté de moda o serie que esté impactando en Netflix. Entonces, digamos que a veces uno consume cosas que pueden ser no tan comunes y le gustaría pues compartirlo con el mundo, tener a alguien con quien hablar. Y digamos que con Sebastián pudimos encontrar ahí esa conexión y dijimos, el podcast es el sitio en el que podemos explotar esto. Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Yo soy politólogo. Y actualmente trabajo como profe y coordinador académico en VIB Studio. Un saludo para todos los que nos están escuchando desde allá. Muy diferente a todo el tema de las matemáticas y las ciencias duras como mi amigo Sebastián. Yo a duras penas sé sumar, a duras penas sé dividir por más de dos cifras. Los números no son lo mío, pero sí lo geek. Y en eso sí estamos más que conectados con Sebastián. Completamente geek, fanático número uno en el mundo mundial de Batman y las películas ochenteras de terror. Entonces podemos ahí encontrar bastantes referencias que voy a ir soltando durante todos estos podcasts. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que vamos a tener en común Sebastián y yo y lo que para nada vamos a tener en común. Entonces, Sebastián, ¿cómo vamos con la sangre, las tripas, el miedo, lo terrorífico? Uf. Bueno, ya pronto tendrán un capítulo un poco al respecto, donde supongo que hablaremos un poco del tema, pero aquí haciéndoles un resumen, no soy para nada bueno con ese tipo de cosas. Me gusta mucho del terror la parte del misterio. Yo soy muy fanático del misterio, un buen misterio me gusta mucho, pero el terror a priori no me gusta. Soy una persona muy cobarde, muy gallina. No lo suficiente como para querer ver una película de terror, pero sí como para no disfrutarla por completo y sentir una sensación de, uy, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy viendo esto. Entonces, pues bueno, va a ser de todas maneras una experiencia interesante y pues sé que Santiago ama las películas de terror, entonces, pues bueno, va a haber variedad de ese tema al menos aquí en este podcast. No, sí, digamos que eso me pareció muy entretenido cuando empezamos a tocar las temáticas ya de terror duro, digamos, películas o series o demás. Sé que nos vamos a totear de la risa acá escuchando a Sebastián. Yo sí soy fanático empedernido del terror. Yo soy de los que para irse a dormir ve una buena película de terror. Me gusta sentir el susto, me gusta sentir el asco a las películas. Digamos que y lo hablaremos en un programa más adelante. Yo soy de los que defiende que cuando uno ya ha visto suficiente contenido de terror, empiezas a buscar películas que generen en uno como un shock más que el miedito del susto. Entonces, digamos que ese es mi tipo de terror favorito, un terror un poco más, si se quiere, psicológico. Y vamos a tener también bastante de eso en charlas horrorosas. Y sobre todo, decir que en lo que sí concordamos completamente con Sebastián es la capacidad que tiene Internet para contarnos historias loquísimas, atraparnos y darnos espacios como para ver cosas distintas. Exactamente, pues Santiago, al igual que yo, pues sé que lleva también bastante tiempo metido en este mundo de Internet. He notado que también muchas cosas que me parecen a mí interesantes y que tal vez no va a tener la oportunidad de hablar con otras personas, pues a él le apasionan, le gustan, entonces pues creo que eso es lo más interesante e importante en ese sentido. Bueno, ahora para ir redondeando todo este tema, hablemos un poquito de nuestra relación con las cosas geek, con las cosas raras, con las cosas horrorosas, con todo este tema, con todo este mundo del que vamos a estar hablando en nuestro podcast. Entonces, Sebastián, ¿cómo es que
Sebastián Niño llega al mundo de lo geek, lo extraño y lo nerdito. Bueno, en mi caso es algo curioso porque por algún motivo soy de cierto modo un poco exigente con lo que veo, pero no exigente en la medida en la que me gusten cosas de calidad, sino de que me gustan cosas arbitrarias. O sea, de un momento a otro es raro que me guste algo, pero de un momento a otro descubro algo que me gusta. Entonces la mayoría de aproximaciones a cosas que me interesan surgen o bien de la curiosidad o de la pura casualidad. Ejemplo, una serie que en su tiempo me gustó mucho, en este momento tal vez no me guste tanto, pero fue Doctor Who. Y mi primer acercamiento a esa serie, yo no la conocí por ningún lado, sino una vez canaleando súper tarde en la noche en Señal Colombia, dieron un capítulo de una serie que me pareció súper interesante y todo fue como, what, ¿qué es esta cosa? Me cautivó, me encantó, pero en ese tiempo yo no tenía acceso a internet. Entonces solo pude ver ese capítulo, luego intenté pues, seguir viendo esa misma hora, a ver si pasaban algo. Nunca volvieron a pasar nada más de Doctor Who en Señal Colombia, al menos a mi entender. Y mucho tiempo después, cuando ya tenía un poco acceso a internet, vino a mi mente ese recuerdo de, uy, este capítulo era muy bueno, ¿de qué trataba? Entonces recordaba como que había unos maniquíes, recordaba un montón de cosas, y así poquito a poquito fue enterándome de esa serie y empezó a cautivarme, me gustó, y pues vi bastantes temporadas en su momento de lo que era Doctor Who, y naturalmente mis acercamientos a las cosas geek han sido así, como mera casualidad, como que estoy por ahí en una red social, viendo un video de algo y menciono algo que yo diga como, uy, eso es interesante, y poco a poco me voy encontrando con cosas que me gustan. Rara vez es como que es la tendencia del momento, ¿no? Como que muchas veces el acercamiento actual es ese, que hay una serie que es muy famosa y todo el mundo la quiere ver porque es famosa, lo cual evidentemente no tiene nada de malo, pero rara vez yo me acerco a las cosas debido a eso. Tiene que ver, pegarme mucho, por ejemplo, creo Qué que con Umbrella hipster. Academy sí pasó. No creo que sean necesariamente hipsters porque lo considero un poco arbitrario, no considero que las cosas que vea sean de calidad, sino, no sé, son arbitrarias, pero sí es mi Igu- acercamiento y es interesante. Igual que entradita Y al mundo de lo geek con Doctor Who, una serie que lleva como 40.000 años y es como, o sea, cuando yo pienso en algo bien nerdo, pienso en lo más nerdo europeo, o sea, ni siquiera gringo, ¿no? Pero me parece muy bacano. Yo no he tenido la posibilidad ni la fuerza mental de ver Doctor Who porque creo que, fue madre, o sea, es demasiado denso. Yo creo que entraría a ver como la 40ª temporada sin entender un carajo, pero me parece súper loco. Digamos que cuando uno es niño tiene la entrada de esto de lo geek. También a veces así canaleando, viendo cosas tal vez con los primos, los videojuegos. En mi caso fue desde chiquito con el cine ochentero de terror. Yo pues soy niño de los 90, pero por lo menos acá en Colombia. Para los que nos están escuchando de otros lugares, supongo que de Latinoamérica también fue así. Lo que pasaban en los canales de televisión abierta por la noche eran todas las películas ochenteras, ¿no? uh-huh. Entonces, digamos que esas películas ochenteras normalmente eran de terror, de ciencia ficción, y yo recuerdo que tal vez mi primera entrada al mundo de lo geek fue Chucky, el muñeco diabólico, Chucky, para los más gringos. Y yo me acuerdo que yo estaba cagado del miedo viendo esa película, o sea, para mí era la cosa más terrible que había visto en la vida, pero no podía dejar de verlo. O sea, me parecía algo terrible, me parecía algo que me daba mucho miedo. Pero ahí seguía, era como un accidente de carro, ¿no? Es tan grave, pero uno no puede dejar de ver. Y ya después de eso, obviamente fue Batman. Batman con su serie animada, con hasta el Batman de los 60 que yo me acuerdo que había algunas repeticiones en un canal que algunos de los más cuchitos conocerán, que era Fox Kids. Entonces, para los que conocen Fox Kids, el viejito gang. Para los demás que son un poco más jóvenes, ese canal después terminó siendo Jetix. Ahí también encontré mi entrada al mundo de lo geek. Y no sé, Sebastián, cuando usted era más chiquito, ¿qué fue lo que le dio esa entrada que usted dijo como, uff, me trama mucho esto? De hecho, creo que fue más centrado a la adolescencia cuando empecé a entrar en este mundo geek, porque creo que de niño los gustos que tenía no tenía como, es que creo que el internet fue el que abrió casi todo, porque pues básicamente lo que uno tenía era acceso a lo que pasaba en, que sé yo, Señal Colombia RCN, que en ese momento pues era a lo que yo tenía acceso, y sí recuerdo haber visto un par de cosas que con el tiempo descubrí que eran, por ejemplo, Full Metal Alchemist, que actualmente es como de mis series favoritas. Recuerdo que alguna vez la pasaron, si no estoy mal, en RCN, en Caracol, y esos fueron como acercamientos, pero leves, no fue tan importante, pero una vez entró Internet a mi vida, creo que eso fue lo que marcó el antes y el después, sobre todo porque por algún motivo relaciones sociales
hasta la universidad no giraron un poco en eso. Actualmente mis amigos de niñez creo que son un poco más geek, pero creo que se convirtieron mucho tiempo después. Entonces fue como que la primera interacción que tuve yo con este mundo fue gracias a Internet, porque fue como que el que me mostró este mundo y dónde estaba el contenido, porque por gente conocida mía no había mucho de este tipo, de este contenido. De hecho, pues, por ejemplo, también un poco pues no necesariamente aversión, pero mi cosa con las películas de terror, o sea, me sé un poco mi familia. Mi familia, pues, evidentemente para nada, bueno, mi familia cercana al menos, mi núcleo familiar cercano, no le gusta para nada el terror, lo tiene como muy, es una cosa horrible y pues precisamente aunque no me criaron con eso de que le tuviera miedo al terror, pero sí me criaron con que pues no lo veía en ningún lado, porque ellos no lo veían de ninguna manera, pues yo tampoco lo veía, entonces creo que los acercamientos no fueron muy dados desde chiquito. De hecho, recuerdo que Chucky alguna vez como que lo iban a pasar y me dijeron como, no, eso es muy fuerte para usted. Entonces pues nunca lo vi. Hasta muy después en adolescencia vi Chucky. Listo, pero digamos que algo que me parece interesante y de lo que yo nombraba a Sebastián es que cuando, por lo menos cuando yo era chiquito y hasta muy entrada a la adolescencia, lo geek no estaba de moda, lo geek era raro. El que estaba leyendo cómics era visto como el bicho raro, el que estaba hablando de anime, cuando, por lo menos cuando yo era chiquito, era prácticamente el hijo del diablo. Yo me acuerdo en el boom de Yu-Gi-Oh! Que yo era bastante, todavía sigo siendo bastante fanático de Yu-Gi-Oh! Recuerdo el problema que era tener esas cartas en los colegios, hasta con los propios tazos de Pokémon, todo ese mundo de lo que era mal visto por los papás porque se creía que era el diablo y por la mayoría de personas, sobre todo uno entrando ya a la adolescencia, eso era visto como algo o de niños chiquitos o de raros. Y fue hasta hace pocos años que lo geek se tomó como lo popular, ¿no? El mainstream se volvió geek. No sé, podríamos culpar o agradecer a series como The Big Bang Theory, serie que personalmente no me gusta para nada, pero que sí empezó a popularizar más lo geek y a normalizarlo. Entonces, Sebastián, eh, Internet. Hablemos de Sí. YouTube, redes sociales, esos rincones extraños de Internet, 4chan. Uno siendo un adolescente con todo este mundo de Internet, además para cosas no tan decibles en un podcast, ¿para qué más usaba Internet? ¿Para qué más usaba Internet? Bueno, pues creo que voy a mencionar una de las no decibles, no sé qué tan bueno sea, no es la que piensan. Mucho del contenido que conseguí en internet fue pues gracias evidentemente a los parches en el ojo, porque naturalmente YouTube no los tenía porque se los Ujú. borraban, aunque creo que hubo un tiempo en el que era más permisivo, claro, o sea, el YouTube de antaño era un poco extraño, aún es extraño, pero es mucho menos extraño de lo que era antaño. Pero sí, creo que desde que descubrí los torrents, eso fue como, wow, ¿qué es esta maravilla del mundo? Aún soy muy fan de ese formato, pero bueno, no lo usen con fines malos, por favor. Pero sí, creo que naturalmente aprendí desde muy joven. Creo que lo primero que aprendí en Internet básicamente fue eso, hacer búsquedas de dónde conseguir, bueno, cierto tipo de contenido por ciertos métodos que tal vez no fueran los mejores, pero creo que fue el uso, al menos mi principal uso en Internet al principio fue ese, y sobre todo pues en un tiempo en el que la velocidad de las páginas pues no era muy rápida, ¿no? Entonces como que si yo quería ver una serie, tenía que descargar una serie. Entonces yo recuerdo, sobre todo, creo que una de las series que más recuerdo haber descargado, porque la descargué como 3 veces, fue precisamente Full Metal Alchemist. Entonces tenía esa costumbre de como que descargar el primer capítulo y mientras iba viendo el primer capítulo ponía a descargar unos 5 más y así empezaba en bucle hasta que terminaba. Y luego, por algún motivo, pues esos PCs viejos de cartón no servían para nada, entonces tocaba borrarlos porque si no se quedaban sin memoria. Cuando me volvía a dar ganas de verla, pues me tocaba nuevamente hacer el mismo proceso. Un par de años Parce, después, poquito a poquito, evolucionando. usted acaba de desbloquear memorias que no sabía que tenía por allá metidas. También recuerdo haber descargado, no sé si conoce la serie, se llama Hellsing. Es un Sí. anime de un vampiro. Recuerdo haberla descargado así. Yo me acuerdo que un primo mío me dijo, oh, es que Hellsing, esa serie es muy violenta, ¿no? Y yo, uff, tremendo. O sea, anime, vampiros, ultraviolenta, ¿dónde me anoto? Listo. Digamos que otro tipo de contenido que acostumbro a ver y que, digamos, va a mandar mucho la parada sobre muchos de los comentarios que voy a hacer, es que soy fanático, pero fanático de la literatura de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Yo vivo, respiro, tengo tatuado hasta en las nalgas el terror, entonces
por obvios motivos, estos dos referentes y obviamente el maestro Stephen King estarán presentes en mucho de de lo que voy a hablar en este podcast. Pero entonces, Sebastián, yo sé que usted es un fan empedernido de Harry Potter, sobre todo de los libros, hashtag ultra hipster. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo siempre uso con mucho cuidado la palabra fan, no me gusta considerarme fan de nada, naturalmente porque la gente que sí es fan como que tiende mucho a... Bueno, hay todo tipo de fans evidentemente, pero hay unos que son un poco tóxicos y como que están cuestionándolo uno en todo momento y yo no soy muy de memorizar las cosas, entonces por eso no me gusta mucho usar ese término, no obstante sí me gusta mucho. La serie, pues creo que lo mismo comenzó en mi adolescencia, como que Harry Potter por algún motivo me gustó mucho, como a todo el mundo, pues creo que hay mucha gente, hay pocas personas a las que no les guste, pero como que me quedé en las películas. Y eso fue así, incluso hace poco, ni siquiera fue hace tanto que yo conseguí que quise tener una interacción con los libros, que fue respecto a dudas que empezaron a surgirme, como sobre todo Dumbledore, no sé por qué, pero Dumbledore era una persona que yo no entendía muy bien, creo que no comprendía. Al principio yo veía Harry Potter muy solamente por encimita, como entretenimiento, creo que mucho tiempo de mi vida vi las cosas como mero entretenimiento y hasta hace no demasiado estoy viendo un poco más el trasfondo de las cosas y eso ha cambiado mucho mi perspectiva para ver las cosas. Y me emociona mucho porque hay series que yo no había notado un montón de vainas y que las estoy dando ahorita. Nuevamente lo menciono porque amo ese anime, por favor, si no lo han visto, veanlo. Amo Full Metal Alchemist con mi vida y lo he visto muchas veces porque sobre todo tengo mala memoria, me encanta tener mala memoria porque siempre se me olvida, puedo volver a verlo. Pero últimamente he podido notar cosas que no notaba antes, precisamente debido a eso, a que estoy entendiendo un poco una manera diferente de ver las películas, bueno, películas, series, lo que sea, de una manera más analítica. Y así me pasó con Harry Potter, empecé a cuestionarme más vainas de por qué piensan esto, por qué piensan aquello, y dije, pues, ¿cuál es la única manera de obtener más información? Internet. No, los libros aún no fueron. Primero empecé a buscar un poco por internet y empecé a encontrar que había muchas cosas de Dumbledore que no mencionaban en las películas. Y fue como, what the fuck, no estoy perdiendo todo este contenido. Y no creo que leerlo en internet sea algo igual de satisfactorio a leerlo el contenido original. Entonces, desde ahí empecé a leer los libros. Y Ok. pues, bueno, me gustan mucho, pero solo me los he leído una vez. La segunda vez me los escuché en audiolibro porque me gusta mucho el formato de podcast precisamente y los audiolibros me parecen una manera, o sea, de verdad la gente debería empezar a escuchar más audiolibros para que hagan más audiolibros, porque creo que hay muy pocos, o sea, la mayoría de audiolibros siempre son como de superación y ese tipo de cosas que a mí cero, pero el tipo de cosas que me gustan casi no hay. Entonces deberían empezar a hacer más audiolibros. Y pues Harry Potter, menos mal, es una vaina mega famosa porque si no, seguramente no habría un audiolibro de eso. Ya saben, empresas de audiolibros que nos están escuchando, por favor, más audiolibros. Pero no, o sea, total, digamos que eso también va a tener un espacio bastante importante en nuestro podcast. Pero bueno, para cerrar, ¿qué se viene para el futuro? ¿Qué pueden esperar nuestra audiencia? Bueno, respecto a qué pueden esperar, pues ya como lo mencionamos un poco de manera introductoria, naturalmente vamos a tratar temas de la cultura geek que sean un poco más underground, un poco menos tratados en el mainstream. Entonces, pues, como para adelantarles un par de cosas, de pronto se viene pronto una película de terror bastante interesante que me recomendó Santiago, llamado Terrifier. Después de eso, Ujú. pues de momento tenemos planeado un poco tocar cierto anime que a Santiago le pareció interesante, espero que les guste. Y bueno, de ahí en adelante pues vamos a empezar a ver qué cosas nos llaman la atención. Hay mucho contenido, como ya he mencionado anteriormente, Santiago, pues está un montón de cosas del Under, que al menos yo no conozco demasiadas personas que lo usen, seguramente hay un montón, pero por algún motivo no hablan mucho de eso, pero pues está Reddit, está 4chan, están un montón de páginas que naturalmente la gente no suele hablar mucho de ellas. Entonces creo que vamos a hacer un poco de contenido sobre todo eso y pues evidentemente como ya lo mencioné, Harry Potter va a tener que aparecer tarde o temprano en algún punto. Entonces, bueno, un poco de eso, Santiago, ¿qué más quiere complementar? ¿Qué más se viene? Bueno, lo que se viene desde el punto de vista de Sebastián, para que no crean que acá estoy de Corea del Norte mandando este tema. Desde el punto de vista de Sebastián, obviamente Harry Potter Bayer, vamos a hacer un análisis de la saga, obviamente muy a nuestro estilo, no haciendo una reseña ni un resumen de lo que pasa en cada película, pues porque, ajá, o sea, creo que todos la hemos visto. Pero viene un tema muy interesante que propone Sebastián y que yo sé que a muchas personas que nos están escuchando les va a tocar la fibra más sensible cuando hablemos de la mejor serie que tiene Netflix. Y no hablo de Luis Miguel, hablo de BoJack Horseman. Ay, me Entonces, encanta esa serie. entonces vamos a tocar esos temas, obviamente videojuegos, anime y contenidos e historias bien bizarras de internet, porque ajo de madre ese internet tiene cosas raras. Entonces, pues, esta es la invitación para todos que nos acompañen.
que lo disfruten mientras están sacando al perro a hacer popó, mientras están lavando la loza, mientras están por ahí caminando. Mucho ojo con los celulares, gente de Latinoamérica. Y Bueno, Santiago, ¿dónde nos pueden escuchar? bueno, nos pueden escuchar en YouTube, Google Podcast, Spotify y hasta en el Radio de la Abuela próximamente como Charlas Horrorosas. Y Sebastián, ¿dónde nos pueden seguir para ver memes, foticos pendejas y demás vainas? Bueno, pueden seguirnos en Facebook como Charlas Horrorosas, en Twitter como Charla Horrorosa y en Instagram como charlas-horrorosas. Muy bien, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos escuchen en los siguientes episodios y hasta la próxima charla horrorosa. Chao, chicos.